Hola a todos, bienvenidos de vuelta a este último webinar en el que vamos a ver un conjunto de buenas prácticas de cómo desarrollar y diseñar nuestras aplicaciones en AWS. Soy Carmen Pino, soy Solutions Architect en AWS y hasta ahora hemos venido viendo un conjunto de pasos. Hemos empezado por una sesión de innovación en la que hemos aprendido a cómo definir soluciones funcionales a los retos a los que nos enfrentamos. En el segundo webinar vimos cómo trasladar esa solución funcional que va a ayudar a nuestros clientes o a nuestros beneficiarios a una solución técnica que vamos a diseñar y empezar a desarrollar en AWS. En el tercer webinar vimos un conjunto de recursos que podemos utilizar para empezar a trastear en AWS y empezar a desarrollar nuestras aplicaciones. Y en este último webinar lo que vamos a ver son un conjunto de buenas prácticas que siempre recomendamos a la hora de diseñar y optimizar nuestras cargas de trabajo y nuestras aplicaciones. Para ello, lo que vamos a ver durante la sesión de hoy son 4 puntos. Primero vamos a empezar introduciendo lo que es el AWS Well Architected Framework, que es este framework que nos va a dar un conjunto de guías prácticas en diferentes pilares, como vamos a ver, de cómo diseñar de forma efectiva nuestras aplicaciones, ¿vale? Luego vamos a profundizar un poquito más en cómo funciona, cómo está estructurado y los diferentes pilares que tenemos, ¿vale? Diferentes áreas, pues desde la parte de optimización de costes, optimización operacional, sostenibilidad, etc. Y luego ya por último vamos a ver qué recursos tenemos disponibles y vais a poder utilizar para aplicar todas estas recomendaciones en vuestros diseños y en vuestros despliegues. Entonces, empezando por la primera parte, ¿qué es el Well Architected Framework? Entonces, nosotros, como Solutions Architect, cuando trabajamos con empresas, con clientes que están utilizando los servicios de AWS para montar sus aplicaciones, siempre nos preguntamos, ¿cómo está diseñada esta aplicación? Ya sea un proyecto nuevo o un proyecto existente. ¿Está bien diseñada? Y entonces, esta pregunta es muy fácil de responder, pero a la vez muy difícil, porque hay muchas dimensiones en las que puede estar bien diseñada o no. Entonces, para eso definimos lo que se llama el Well Architected Framework, que es un framework que está basado en diferentes pilares, que vamos a ver uno a uno cada uno de ellos, y que define una serie de patrones de diseño que deberíamos seguir para asegurarnos de que nuestras aplicaciones van a darnos respuesta a los retos que tenemos en cuanto al rendimiento, en cuanto a la disponibilidad, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la forma de trabajar con ellos y en cuanto a la sostenibilidad, ¿vale? Entonces, este Well Architected Framework se utiliza de diferentes formas y tiene diferentes aplicaciones. Desde la parte de aprender, o sea, al final, que es un poco el punto en el que nosotros estamos, si nosotros aprendemos y partimos de la base a la hora de diseñar nuestras aplicaciones con estos principios, nos va a solucionar mucho la vida a la larga. Entonces, es una herramienta estupenda de aprendizaje técnico. Luego, lo segundo es medir. Muchas veces nosotros nos encontramos con clientes y dicen, jolín, quiero hacer una revisión de arquitectura, quiero entender si hay partes que puedo optimizar, tanto a nivel de rendimiento como a nivel de las latencias que puedo ofrecer a mis usuarios, tanto a nivel de costes, ¿no? Pues es una forma objetiva de ir midiendo cada una de estas dimensiones. Y luego de mejorar, ya no solo medir, sino a partir de las buenas prácticas que nosotros definimos, vamos a poder ir mejorando de forma iterativa nuestras aplicaciones. Entonces, vamos a empezar un poco viendo qué componentes tiene el Well Architected Framework y cómo los vamos a poder utilizar nosotros en nuestro proyecto. Entonces, el Well Architected Framework lo que define son 6 pilares, es decir, 6 dimensiones a las que nosotros vamos a evaluar cómo de bien está diseñada nuestra aplicación. Tenemos el primer pilar, es la excelencia operacional. Esto quiere decir en cuanto a cómo trabajo yo con la plataforma y con las herramientas técnicas. Es decir, en cuanto a la monitorización, la organización de mis equipos, los despliegues, todo este tipo de cosas. Luego tenemos la parte de seguridad. Nosotros en AWS siempre decimos que la seguridad es la prioridad número 1. ¿Cómo voy a proteger tanto todo el entorno de AWS, los usuarios, los datos, las aplicaciones a diferentes niveles? Luego la parte de disponibilidad y fiabilidad de la aplicación. Siempre decimos lo mismo, cuando diseñamos las aplicaciones tenemos que partir del concepto de que todo va a poder fallar en algún momento. Entonces nosotros tenemos que diseñar nuestras aplicaciones de forma que sean resilientes a cualquier fallo que pueda haber y no perdamos pues, el servicio que estamos dando a nuestros usuarios.
Luego tenemos la parte de eficiencia de rendimiento. Nosotros tenemos que entender qué rendimiento queremos tener para la aplicación en concreto, y esto depende. Hay aplicaciones que tienen una capacidad de rendimiento súper exigentes y otras que no. Pues adecuar el diseño que nosotros hacemos a los requerimientos que tienen nuestros usuarios. Y luego, por último, los dos últimos son la parte de optimización de costes. Una de las ventajas de la nube es que al final tú vas a pagar siempre por el consumo que tengas en cada momento, pero también es tu responsabilidad diseñar las aplicaciones de forma que utilicen los recursos de la manera más eficiente para con ello optimizar los costes. Y luego, por último, la parte de sostenibilidad, y esto cada vez se está haciendo más y más importante. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros desplegamos recursos en AWS, eso por detrás son servidores que se están ejecutando en algún sitio, ¿no? Pues diseñar el cómo operan cada una de estas aplicaciones de forma que los recursos que estamos utilizando son lo más sostenibles posibles y que no estamos malgastando en ningún momento, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ir haciendo ahora es, por un lado, ver cómo podemos aplicar todos estos pilares a diferentes áreas. Para eso, lo que tenemos son las lentes, es decir, son adecuaciones de este Well Architected Framework a cargas de trabajo en concreto o a áreas tecnológicas en concreto. Por ejemplo, tenemos de Analytics, de Machine Learning, de Streaming. Bueno, hay diferentes adecuaciones o adaptaciones de este Well Architected Framework con recomendaciones que están específicas para cargas analíticas, ¿vale? Lo que vamos a ver en esta sesión va a ser más las buenas prácticas generales, pero os animo a que si vuestro proyecto está centrado en un área tecnológico concreto, vayáis allí y profundicéis un poquito más en las buenas prácticas de esa carga de trabajo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora en esta tercera parte de la sesión es ir uno a uno por estos pilares e ir viendo las buenas prácticas y los patrones de diseño más recomendados. Evidentemente son un montón y no vamos a recorrer todos, de hecho vamos a recorrer bastantes. Los hemos seleccionado en base a lo que puede ser más útil para el estado en el que vosotros estáis de comienzo de un proyecto, pero os animo también a que os repaséis la documentación y la herramienta, que en la última parte os voy a enseñar cómo hacerlo, para profundizar en el resto, ¿vale? Entonces, empezando por la parte de excelencia operacional, acordaros que esto es son herramientas y buenas prácticas para operar de la forma más efectiva con la nube. La primera práctica que quería comentaros es utilizar códigos siempre que sea posible. Vosotros cuando desarrolláis una aplicación, pues vais a desarrollar un código, pero a día de hoy también tenemos herramientas para desarrollar código y definir la capa de infraestructura también con paquetes programados, de forma que si yo tengo una infraestructura definida como código y el día de mañana la quiero redesplegar en cualquier otro entorno, en otra cuenta, en un entorno de producción, lo puedo hacer sin más que simplemente hacer un deploy, ¿vale? Hay diferentes herramientas que podéis utilizar para esto. Tenemos herramientas propietarias de AWS, como es AWS CloudFormation, que te permite definir todos estos recursos en formato JSON o YAML, o CDK, que esto es como un wrapper por encima de CloudFormation que te permite definir toda esta infraestructura usando lenguajes de programación comunes, como puede ser Python. Y luego otra herramienta súper utilizada en el mercado es Terraform. Es una herramienta open source que no solo trabaja con AWS, sino también con otras tecnologías y otros cloud providers, y que también te permite definir todos estos recursos con un lenguaje declarativo. Es súper fácil de entender y muy efectiva. Entonces, lo bueno para presentar vuestro proyecto, si lo hacéis con código, es que el día de mañana eso os va a servir a vosotros para llevároslo a cualquier otro sitio. Entonces, os animo incluso que en este propio proyecto lo desarrolléis como código y encima aprendéis algo que es muy demandado en el mercado. Luego, la siguiente tip es realizar cambios frecuentes, pequeños y reversibles. Nosotros en cualquier ciclo de integración y de despliegue continuo, pues al final nosotros lo que tenemos es nuestro código en un repositorio y a partir de ahí eso se va a desplegar en nuestra arquitectura.
Nosotros podemos hacer todos los cambios en local y hacer el mega push, ¿no? Con todos esos cambios, o ir haciendo cambios muy pequeñitos e ir testeando cada uno de estos cambios. Nosotros siempre recomendamos lo segundo. ¿Por qué? Porque si en algún momento hay un fallo, el revertir a una situación anterior es muchísimo más fácil, y el entender también lo que está pasando, el ser reactivos, el dejar trazabilidad de cada uno de estos cambios es súper, súper importante. Y luego lo último es anticiparnos a los fallos. Como he dicho antes, tenemos que partir de que cualquier cosa puede fallar, a nivel de aplicación, a nivel de infraestructura. Entonces, lo que tenemos que hacer es diseñar nuestras aplicaciones de forma que si en algún momento hay un fallo que puede o no depender de nosotros, nuestra aplicación siga respondiendo. Por ejemplo, esto lo vamos a ver también mucho en la parte de fiabilidad. Si nosotros tenemos diferentes máquinas virtuales desplegadas en diferentes zonas de disponibilidad y en un momento hay un fallo en una de ellas, no pasa nada porque yo tengo mi aplicación corriendo en otras zonas de disponibilidad, de forma que yo voy a poder seguir dando servicio y no pierdo el acceso a mi aplicación. Bueno, pues todo este tipo de cosas es súper importante que las tengamos en cuenta desde la fase de diseño, ¿vale? Luego, el segundo pilar es la parte de seguridad. Aquí, como he dicho antes, tiene que ser siempre la prioridad número uno y cada vez más. Aquí vamos a ir viendo cómo podemos aplicar principios de seguridad a diferentes niveles. El primero, y a lo mejor el más obvio de todos, es la parte de gestión de identidades y gestión de usuarios. Probablemente vosotros ahora mismo estéis trabajando en un proyecto aislado o en un equipo pequeño, pero el día de mañana en cualquier organización es importantísimo tener controlado quién puede acceder a mi entorno y quién puede hacer qué con cada servicio, con cada dato. Entonces es muy, muy importante utilizar diferentes herramientas para poder dar esta granularidad y siempre aplicar lo que nosotros llamamos el principio de menor privilegio. Es decir, si yo tengo un desarrollador que va a trabajar en una aplicación en concreto, pues va a tener acceso a los servicios que se supone que tiene que utilizar y al entorno que tiene que utilizar, nada más, ¿vale? Aquí tenéis algunos servicios que nos ayudan a gestionar todo esto a escala y de forma eficiente, pero bueno, que os quedéis con la copla, que esto es algo que siempre va a ser importantísimo. Luego la parte de trazabilidad. Es importantísimo que tengamos visibilidad sobre lo que está pasando en mi entorno, de forma reactiva y de forma proactiva. Es decir, si pasa algo, tengo algún error o ha habido algún ataque, entender qué es lo que ha pasado e incluso poder anticiparme a todos estos riesgos, ¿no? y establecer políticas y acciones de remediación automática. Aquí el stack de servicios es enorme, yo no os quiero abrumar, entonces creo que hay dos muy, muy importantes que tenéis que utilizar prácticamente desde el día cero. Por un lado, CloudWatch. CloudWatch es nuestro servicio de monitorización por excelencia, está integrado con prácticamente toda la plataforma de AWS y gran parte de los servicios mandan tanto métricas como logs a este servicio, ¿vale? Y a partir de aquí pues voy a poder entender, por ejemplo, si una instancia, qué niveles de utilización de CPU y de RAM se están utilizando, o los logs de aplicación que me está mandando una instancia. Luego, a partir de aquí, a través de esta herramienta, voy a poder explotarlo de forma centralizada. Y luego está CloudTrail. CloudTrail, yo siempre digo que es como el chivato de AWS. Básicamente loguea toda la actividad, las llamadas a la API de los servicios de AWS. De hecho, de forma que si en algún momento tengo un incidente y quiero ver qué ha pasado o quién ha hecho algo, puedo loguear toda esta actividad. Entonces, estos dos son muy, muy importantes que los conozcáis y que empezáis a utilizarlos lo antes posible. Luego, tema de protección de datos, tanto en tránsito como en reposo. Todos los servicios de AWS de almacenamiento de base de datos van a ofrecernos la opción de encriptar los datos. Eso es muy importante, sobre todo ya cuando estamos en entornos productivos, es importante que gestionemos tanto las llaves de encriptación como quién tiene acceso a cada uno de ellos. Para eso el primer servicio que veis aquí, KMS, nos permite hacerlo de una forma muy fácil e integrada, ¿vale? Luego también encriptación en tránsito, es decir, por ejemplo, si yo tengo dos
dos máquinas o una máquina y una persona que se van a comunicar entre ellas, es importante que también encripte esa comunicación en tránsito. Para el tema de la gestión de los certificados SSL tenemos el servicio de Certificate Manager que nos permite provisionar y desplegar certificados en diferentes componentes de AWS de forma gratuita y gestionar toda la parte de rotación de certificados, que si alguno de vosotros ha trabajado en ello es un trabajo súper tedioso. Vale, tercer pilar, la parte de fiabilidad y disponibilidad. Vuelvo a repetirme porque es muy importante, tenemos que diseñar nuestras aplicaciones de forma que sean tolerantes ante fallos, ¿vale? Para esto, lo bueno es que nosotros estamos partiendo de la base de una infraestructura que está diseñada para tolerar todos estos fallos. Si no lo sabéis, AWS, toda su infraestructura está dividida en regiones. Cada región es una zona geográfica donde nosotros tenemos presencia y tenemos un conjunto de data centers, y cada una de estas regiones tiene como mínimo 3 zonas de disponibilidad. Cada una de estas zonas de disponibilidad a su vez es un conjunto de data centers que tienen fuentes de potencia, de electricidad y de seguridad totalmente independientes, y además están separados una distancia lo suficiente de manera que si pasa cualquier desastre resulte prácticamente imposible que la caída de una zona de disponibilidad impacte al resto, ¿vale? Entonces, esto lo he comentado antes brevemente en la primera parte, pero lo que nosotros vamos a tener, o sea, si alguno de vosotros ya ha empezado a trastear con AWS y se ha creado su primera VPC, que es tu red privada virtual dentro de AWS, como tu segmento de data center, ahí siempre vais a tener la posibilidad de utilizar una o varias zonas de disponibilidad que se llaman. Normalmente son A, B y C, y luego en diferentes regiones que hay más zonas de disponibilidad, pues tendríais más letras, ¿vale? Entonces, aquí de lo que se trata es de utilizar estas zonas de disponibilidad de forma que yo pueda distribuir mis cargas de trabajo en cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de los servidores, que es el que he comentado antes, en vez de tener uno solo en una zona de disponibilidad, distribuirlo de forma que si hay una caída en una de esas zonas, yo siga pudiendo dar respuesta a mis usuarios. Eso con el tema de las máquinas virtuales, pero también con las bases de datos. Si os acordáis, Hugo os ha contado en las partes anteriores que las bases de datos de RDS, son bases de datos gestionadas por AWS, te dan la posibilidad de tener diferentes réplicas o instancias distribuidas entre diferentes zonas de disponibilidad, de forma que si en algún momento tengo una caída en una, se haga un failover automático al resto y yo no me tenga que preocupar de recuperar la aplicación, ¿vale? Y luego, por último, hay otros servicios, por ejemplo S3, que son servicios más gestionados y que de por sí ya ofrecen esta alta disponibilidad per se, ¿vale? Ya de por sí, si yo almaceno un dato en S3, eso va a ser replicado en diferentes zonas de disponibilidad de forma transparente. Y luego otro punto es hacer escalado horizontal y no vertical. Imaginaos, yo tengo un servidor, por ejemplo aquí tenemos los C5 larges, y estoy saturando la CPU y la RAM. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Evidentemente necesito más recursos. Tengo dos opciones. Bien, tengo la opción de subir el tamaño de la máquina, es decir, de subir la cantidad de CPU y de RAM que tengo provisionada, pasar a un X-Large, o lanzar más instancias pequeñas, o sea, lanzar más instancias larges. Nosotros siempre recomendamos irnos a la parte de horizontal por lo mismo, porque al final, si voy a tener más instancias pequeñitas, más workers pequeñitos, si en algún momento tengo un fallo en alguno de ellos, no voy a perder toda mi aplicación. Entonces, siempre este mismo concepto aplicado a diferentes áreas. Vale, el cuarto pilar es la parte de rendimiento, de eficiencia de rendimiento. Y aquí, como he dicho, al final nosotros es súper importante analizar cuáles son los requisitos de latencia, de ancho de banda que necesitamos para el caso de uso que tenemos y para el caso de negocio que tenemos, y a partir de ahí adecuar y provisionar los recursos que tenemos dentro de AWS para dar la mejor respuesta.
Y esto no es siempre quiero el máximo rendimiento, no, porque habrá casos de uso en los que, oye, pues a mí no me importa que mis usuarios esperen 5 minutos a acceder a un documento procesado, por ejemplo, y hay casos en los que sí, lo necesito en tiempo real. Entonces es muy importante que definamos estos requisitos de partida y a partir de ahí, working backwards de nuevo, o sea, trabajemos hacia atrás para diseñar nuestras aplicaciones de forma adecuada. Entonces, aquí un par de tips que ya se han comentado también en webinars anteriores. Usar servicios serverless. Al final, por ejemplo, para la capa de aplicación yo tengo la opción de desplegar mi código en una máquina virtual que yo voy a tener que mantener, que voy a tener que instalar, que voy a tener que configurar, o directamente irme a un servicio como Lambda, que yo cojo el pedazo de código, lo lanzo y se ejecuta. ¿Vale? Y solo se va a ejecutar las veces que yo lo vaya a necesitar, porque un servidor va a estar ahí 24/7 o el tiempo que yo lo tenga encendido. Entonces, el utilizar arquitectura serverless en general siempre nos va a permitir dar el máximo rendimiento y utilizar únicamente los recursos que de verdad necesito. Luego, democratizar el uso a tecnologías avanzadas. Esto también lo ha comentado Hugo brevemente, pero es muy importante utilizar servicios gestionados. Al final, la plataforma de AWS no es simplemente una plataforma as a service, no es simplemente un hosting de servidores o de base de datos, sino que hay un conjunto de servicios que están muy adecuados a casos de uso en concreto y que nos van a facilitar la vida para muchas cosas. Por ejemplo, esto es simplemente un ejemplo, pero dentro del stack de servicios de Machine Learning, o sea, yo si quisiese, por ejemplo, integrar una capacidad de reconocimiento de personas o de imágenes en una aplicación, pues yo podría levantarme mis máquinas, hacer mis procesos de training, mis algoritmos de Machine Learning, desplegarlo e integrar eso con la aplicación, o simplemente irme a un servicio de estos que llamamos servicios gestionados de la capa de inteligencia artificial, que ya me da esa funcionalidad. En este caso se llama Amazon Recognition y yo me puedo integrar con este servicio e interaccionar con él simplemente a través de una API, sin preocuparme yo de hacer desarrollo de modelos de Machine Learning, despliegue y demás. Entonces, es muy importante que para las funcionalidades que necesitamos, que hemos definido en la fase 1, digamos, vale, ¿qué módulo necesito? Necesito un sistema, en este caso, de reconocimiento de imágenes. Vale, ¿hay alguna solución que ya está prehecha o algún servicio ya disponible y que voy a poder utilizar y ya me olvido de mantenimiento de servidores y de desarrollo de algoritmos complejos? Si sí, estupendo, lo integro. Si no, pues buscaríamos otra forma, ¿vale? Pero es muy importante que siempre nos vayamos con el mindset de servicio gestionado, ¿vale? Luego, tema de optimización de costes. Al final, uno de los beneficios del cloud es ese pay as you go. O sea, yo ya no voy a tener provisionados servidores en un data center 24/7 si únicamente tengo picos de demanda, pues por ejemplo en un Black Friday si lo que tengo es un e-commerce o en determinadas franjas horarias, ¿no? Entonces, lo que tenemos que asegurarnos es que nuestros patrones de consumo van ligados a los patrones de coste y en ningún momento tenemos servicios o infraestructura desplegada que realmente no estamos usando. Y de hecho la curva tendría que ser algo como esto, o sea, si mi patrón de uso o de tráfico crece, mi coste crece, pero si decrece por cualquier cosa en cualquier momento, también deberían decrecer los costes, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo monitorizar y asegurarme de esto? Hay un servicio que se llama AWS Cost Explorer, que nos va a dar visibilidad de lo que estamos consumiendo en cada momento, ¿vale? A niveles muy, muy granulares en cuanto a regiones, servicios, incluso uso dentro de un mismo servicio. Entonces, es muy importante que integremos toda la parte de operación de costes con despliegue y mantenimiento de infraestructura. O sea, ya digamos que el departamento de finanzas no está totalmente separado del departamento de infraestructura, del departamento de costes, sino que cada departamento, cada persona que gestiona un proyecto tiene que ser también owner de lo que está consumiendo sus aplicaciones, ¿vale? Entonces es muy, muy importante que hagáis uso de las herramientas de visualización y de reporting de costes para entender también si, por ejemplo, hay un pico de costes inesperado,
también nos podemos establecer alarmas, pero si hay un pico de costes inesperado, eso es que a lo mejor se ha quedado corriendo algo que no debería, o estoy teniendo un ataque y tengo muchísimo tráfico que está viniendo a mi infraestructura y estoy escalando de forma infinita. Entonces, también es una herramienta muy buena para identificar posibles problemas en la capa de infraestructura, ¿vale? Y luego ya el último pilar es la parte de sostenibilidad, que cada vez, como he dicho antes, cada vez se está haciendo más y más importante. Y aquí viene también un poco, está muy ligado con la parte de costes, de asegurarnos de que estamos siempre usando el tipo de tecnologías que son más sostenibles, también que no estamos utilizando recursos o no tenemos desplegados recursos que no son necesarios, ¿vale? Aquí una de las cosas más importantes es el tema de la gestión de los datos. Servicios como S3 al final nos dan la capacidad de almacenar datos de forma virtualmente ilimitada, pero lo que aquí nos tenemos que plantear es, ¿realmente necesitamos almacenar todos estos datos de forma indefinida? Y muchas veces la respuesta es no. O sea, muchas veces si ingestamos datos, por ejemplo, de servicios de monitorización, de logs de hace 6 meses, que ya nadie va a utilizar, ¿no? Entonces es muy importante que establezcamos políticas de ciclo de vida de forma que nos aseguremos de que vamos eliminando datos y vamos consumiendo cada vez menos recursos conforme a los patrones de acceso que yo tengo a mis datos. Y este mismo concepto aplicado al resto de cosas, recursos que tengamos desplegados, máquinas virtuales que no estamos utilizando. Al final, en el cloud parece un poco todo magia, ¿no? Yo tengo en la consola un conjunto de instancias listadas que están activas, están running. Pero es que eso por detrás hay un servidor que está conectado a la electricidad que está consumiendo recursos. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos desplegado en cada momento y de lo que realmente utilizamos, ¿vale? Y eso al final nos van a traer beneficios tanto a nivel de nuestras aplicaciones de sostenibilidad y la huella de carbono que está asociada a eso. Además, cada vez para más empresas hay un foco enorme en medir lo que está consumiendo cada aplicación, a nivel de costes y a nivel operacional. O sea, tiene wins por todas partes. Y ya simplemente por acabar, yo lo que he querido hacer en esta última parte es daros como los tips que yo he considerado más importantes, sobre todo de cara a empezar proyectos nuevos, pero todo esto está súper documentado y accesible de forma pública para profundizar en cada uno de estos pilares, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas tenemos disponibles? Por un lado, el Well Architected es una herramienta que está dentro de la consola y que todos podéis acceder a ellos desde la cuenta de AWS y que básicamente lo que hace es ir por cada uno de estos pilares y cada uno de estos patrones de diseño y son un conjunto de preguntas que al final lo que nos van a hacer va a ser cuestionarnos cada una de estas áreas y a la que nosotros vamos a poder ir dando respuesta, tanto, bueno, es un formato multirespuesta y puedes ir añadiendo comentarios. Esto lo utilizamos mucho también a la hora de hacer revisiones de arquitecturas con clientes ya existentes. Y luego también tenemos un conjunto de buenas prácticas para cada una de estas preguntas. Mira, primero evalúa y reflexiona sobre lo que tenemos y luego aquí tienes un conjunto de tips que podrías aplicar para mejorarlo, ¿vale? Luego también todo esto está documentado en nuestra página web, aquí tenéis un white paper, el link a un white paper que está cada una de estas áreas súper desarrollada y súper detallada. Y luego también, esto está muy bien y esto sí lo recomiendo al 100%, hay lo que se llaman los Well Architected Labs, que son ejercicios prácticos en cada uno de estos pilares que te enseñan cómo poner en práctica todas estas buenas prácticas, pero al final esto está muy bien, es teoría, pero oye, luego ¿cómo lo traslado a una aplicación? Bueno, pues aquí tenéis un conjunto de ejercicios que vais a poder jugar con ellos y luego o simplemente verlos, acceder a ellos y trasladarlo a vuestra propia aplicación. Y nada, con esto simplemente agradeceros vuestro tiempo por haber llegado al final de este webinar, espero de verdad que os haya sido útil y de nuevo mucho ánimo, suerte y estoy segura de que lo vais a hacer fenomenal.